Entonces yo entré a la facultad a los 18 años y era una facultad de muy buen nivel, porque nos exigieron 5 años de griego y 5 años de latín. Y después yo agradezco mucho porque después ya no se estudió más y entonces hace que la gente no pueda realmente desconstruir la cultura europea como la puedo hacer yo, porque sé muy bien mi latín y mi griego. Yo tenía 19 años cuando compré los 2 tomos de Becker, de la obra de Aristóteles, que empecé a subrayar en griego y la tengo todavía. Y cuando me fui en el exilio me llevé 5 tomos, 2 de Becker, de Aristóteles, y los 3 en latín, la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Mire qué marxista peligroso que era yo. Era una cosa horrible. Lo que pasa es que éramos los más peligrosos para los militares y para los católicos de derecha de la facultad, porque éramos gente muy bien formada, pero democráticos. Y yo con mis maestros Suárez Ramos, Calderón Boucher, Comadrán, Pedro Martínez y todos ellos, fue siempre demócrata, porque leí Maritain, leí Muñé, sobre eso hice mi tesis doctoral en España, cuando Pedro Martínez estuvo también en el mismo colegio de Guadalupe haciendo su doctorado. Lo único que él entendió ciertas cosas hacia la derecha y apoyó a los militares. Y yo nunca lo voy a poder hacer, porque era un demócrata y al mismo tiempo un crítico. Entonces era lo extremadamente peligroso, porque era el desde adentro podía desfondar las posturas mal planteadas desde un punto de vista teórico de ese catolicismo de derecha. Entonces, se da cuenta, mi facultad entonces fue muy interesante, estudié muchísimo, pero me daba cuenta que me faltaba, que esto era el comienzo. De tal manera que cuando yo terminé el 57 la Facultad de Filosofía, que ahora cuando he escuchado otros relatos, digo, voy a empezar a escribir mi autobiografía, con nombres y apellidos y qué es lo que pienso y todo, va a ser algo muy valioso para los estudiantes y demás, al fin es parte de la historia, ¿no? Pero claro, uno tenía siempre, al recibir todo el input de las clases, como éramos tan eurocéntricos, eso me impulsaba a tener que ir a las fuentes, tengo que ir a Europa. Entonces para mí terminar mis 5 años fue solamente el comienzo de una etapa de mi vida. Y estando aquí, y como los únicos contactos que teníamos en Europa eran como los españoles, y Millán Puelles había sido profesor aquí de metafísica, antropología, y González Álvarez antes, y cuando yo dijo eso en España, dice, lo tuviste a eso, porque González Álvarez es un escolástico, pero su hijo ahora es el director del Instituto de Filosofía de Madrid, un gran profesor. Y Millán Puelles era sumamente inteligente, había estudiado en Alemania, era un hombre realmente genial. Se venía a su clase con un puchito chiquitito y lleno de humo, y se ponía unas clases magníficas. Ahora, este hombre volvió a España, me ayudó para sacar mi beca a España, y después fue de los fundadores del Opus Dei, ¿no? Así que mire en qué manos estaba yo. El pobre Millán terminó en eso, pero era una persona muy inteligente. Esos eran mis contactos, así que eran contactos muy equívocos. Y por eso empecé en España 2 años y saqué un doctorado. Pero eso era el comienzo, porque después estuve 2 años en el Medio Oriente, en Israel, en todo Egipto y aquello. Aprendí el hebreo porque eran mis consignas, trabajé de mis manos, estuve junto al pueblo. Y después de ahí regresé a Europa 4 años en Francia, un segundo doctorado, en Alemania 2, así que se acumularon 10 años.